Estamos en un pueblo patrimonio de Colombia y en uno de los más bonitos. Bienvenidos a la magia y al espectáculo de Barichara, Santander. Pues muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos en el que es catalogado el pueblo más lindo de Colombia, así que sean todos bienvenidos a Barichara. Pero espere, antes de empezar, así comienza este día. Sí, señores, buenos días. Aquí los saluda su youtuber de confianza. Son las 7 de la mañana. Moverse a Barichara en bus, que es como la forma más barata si usted no tiene carro. Es sencillo. Llega al parque principal de San Gil y pregunta que dónde está el terminalito. El terminalito es, toca llegar bien temprano y más si es en temporada alta, porque pues va muchísima gente. Si quiere conocer los lugares que sí o sí debe visitar en Barichara, quédese en el video. Cómo llegar acá desde San Gil es súper sencillo. Y el terminalito coge un bus que lo trae aquí hasta Barichara. El bus se demora aproximadamente media hora, 40 minutos dependiendo del tráfico. Y tiene un costo de 6.500 pesos. Listo, hasta aproximadamente 8:30 de la mañana. Nosotros llegamos súper temprano porque obviamente esto es temporada alta, entonces va a estar súper lleno. Y parce, le cuento que ya las calles están full llenas de carros. Básicamente el transporte usted lo deja acá en esta esquina y para devolverse a San Gil es igual lo toma en esta esquina. Este es el parque principal de Barichara. Son como las 8 de la mañana, por eso está así como tan solito, pero si usted se puede dar cuenta, alrededor ya hay bastante carro parqueado. Y en las calles así cerquita al parque ya hay mucho carro. Acá están como limpiando las hojas. Esta es la capilla de la Inmaculada Concepción. Si quiere tomarse unas muy buenas fotos, venga temprano, porque me imagino que esto ya por ahí a las 10 de la mañana, 11, mediodía, ya todo esto está súper lleno de gente tomándose fotos. Los tuk-tuks están ubicados en toda esta parte de acá. Por si quiere tomar un tour en tuk-tuk, vale 45.000 pesos, de 30 a 45.000 pesos dependiendo de la temporada. Y ellos los llevan a absolutamente todos los lugares así como más turísticos de acá de Barichara. Pues sí, la iglesia por dentro es muy bonita. Esta iglesia fue construida en 1838. Como se puede dar cuenta y como le dije en el video anterior de San Gil, creo que todas las iglesias de Santander son construidas igual y como que por la fachada son como el mismo material, mismo color, como que se parecen todas bastante. Porque ahora, como yo vine solo, ahora en 45.000. Como yo vine solo, pues claramente me sale súper costoso. Entonces lo que voy a hacer es que voy a arrancar a caminar por todo Barichara. Vamos a llegar a todos los puntos que visitaríamos con las personas de los tuk-tuk. Ahora, interesante es que como es muy turístico este pueblo y hace parte de los pueblos patrimonios de Colombia, en cada sitio turístico va a encontrar una pancartica como informativa del lugar, como la puede ver acá, haga de cuenta aquí en este. Entonces usted pues no necesita la información del guía, sino pues lee acá y ya se instruye. La parada, la verdad no sé cómo se llama, pero sí sé que es de aquí hacia arriba. Todas las calles son así, todas. Lo más probable es que todas las iglesias, como la que estamos viendo allá al fondo, estén cerradas. La cantidad de carros que ya están parqueados, eso significa que es gente que ya llegó, así que por eso le digo, parce, madrugue. O sea, me imagino que estaban aquí a mediodía. Uy, esto debe ser demasiado lleno. Chao, amigo. Primera parada, esta es la iglesia de Santa Bárbara y fue la primera iglesia que construyeron acá en Barichara. La terminaron de construir en 1705. Actualmente solo está disponible para matrimonios. Aquí las chicas que venden cosillas me comentaron que hoy va a haber un matrimonio porque ahorita vienen a lavarla. Pero si usted se quiere casar en un lugar cool, así súper 10 de 10, la iglesia de Santa Bárbara de Barichara es una muy buena opción. Y este árbol que está acá, esta ceiba, es el árbol también más antiguo de Barichara. Y gracias a la información que encontramos acá, acabo de saber que esta calle es la calle real. Este coche que está acá no es para el matrimonio, o sea, no es para el matrimonio. Es para que usted se tome fotos. Entonces acá le prestan como la ropita así súper mega colonial para que usted tome las fotos que quiera al lado del árbol. Ya como se da cuenta empezó a llegar mucha gente en los tuk-tuks por acá. Vamos a seguir por esta así derecho, porque por aquí hay otra cosa como turística, que es desde donde toman creo que todas las fotos así de Barichara súper bonita, que creo que es acá en esta esquina, porque aquí hay un montón de gente, hay un montón de tuk-tuks. Una cuadrita delante de la
Capilla de Santa Bárbara. Familia tomándose la foto. Los tuk-tuks ahí, aquí ya vemos el mirador, por aquí adelante está el Santo del Mico. Si viene acá te paras, se toma acá la foto característica de Barichara. Y acá llegan todos los tuk-tuks y cualquier vaina, acá tiene usted la ruta turística, está súper bien señalizado, entonces ahí cero pierde. Yo estoy haciendo la ruta que hacen los tuk-tuks, pero no en tuk-tuk, sino a pie. Seguir este camino hacia acá, que es como... se llama el camino a Guane, es un camino real y antes era, si no estoy mal, la única manera que tenían para llegar a Guane. Entonces no existía obviamente la carretera, era ese camino real. Entonces ese es otro plan que usted puede hacer acá en Barichara y es llegar temprano, hacer el tour, pin, 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 comer alguito y arrancar a hacer el camino real hasta Guane y en Guane devolverse aquí hasta Barichara en un bucecito. Y acá inicia el camino real así de Guane. De aquí para allá, son como, que le digo yo, por ahí una hora y media, 2 horas caminando en piedra. Toda la información, acá comienza el camino, vamos a seguir caminando por esta. Estamos dando como más o menos como todo el contorno, por decirlo así, a Barichara. Que los tuk-tuks paran como para que la gente coma alguito, compre algo de tomar, dependiendo del clima que está haciendo, pues siempre le van a ofrecer parar. Es acá en este kiosco, se llama El Mirador. Entonces atrás hay un mirador, acá pues obviamente usted compra comidita o algo y pues bueno, básicamente es como venden cerveza, gaseosa, lo que usted necesite. Entonces ve, acá está uno y acá está todo el mirador, que es brutal, vea, brutal, brutal, brutal. 3.000 coronitas, 5.000, acá están algunos de los precios, pero bueno, acá ya vemos esta inmensidad y esta vista tan espectacular del cañón, digo yo, que ya sé por donde que acabé de escuchar. Zapatoca queda allá donde están las nubecitas, y por eso es que realmente el que se viene de Zapatoca, porque hay un tour que de Zapatoca se vienen a pie hasta Barichara por el camino real hasta Guane, y de Guane suben por este de acá, se demoran 12 horas. Otro dato importante que hay acá en este mirador es que es la única parte donde van a escuchar bulla, o sea, música un poquito duro. Porque lo hicieron ahí, porque pues bueno, los vecinos son el cementerio, que pues ahí como que pues no hay ningún lío, no incomodan a nadie. Y la otra es que el sonido va hacia la parte de allá, hacia el mirador. Entonces en el pueblo como tal, pues, todo súper tranquilo. Siguiendo la ruta del tuk-tuk, o sea, si usted no confía en mí como guía, vea, estoy siguiendo la misma ruta de los tuk-tuks. Llegamos aquí, creo que es el cementerio. Vamos al cementerio, que oiga, para ser cementerio es súper lindo, ¿no? Las tumbas literalmente son talladas en piedra, y son talladas en piedra por gente que vive acá en Barichara. O sea, lindo. Por ejemplo, vea, este señor de acá, acaba de escuchar, se llamaba Martín Galvez y era el mejor tallador de piedra que tenía Barichara. Y entonces pues digamos que la tumba, él se está tallando al mismo, literalmente. Ahora, como que ¿por qué hacen estas así? Pues bueno, es como tradición acá en Barichara que la tumba como tal se talla en piedra del oficio que él hacía. Entonces, si usted cita obligada acá en Barichara es venir a ver las tumbas en el cementerio. El cementerio es demasiado lindo, me pareció muy curioso lo de las tumbas talladas en piedra, pero es muy lindo porque le hace homenaje a lo que él hizo toda la vida, así que bacano. Que Barichara, como saben, es un pueblo patrimonio. Vamos del cementerio, pasamos acá por esta iglesia súper linda, acá Parque Cementerio, y llega aquí y sigue por esta bajando para ir al otro punto turístico. Sé que me había perdido, pero no, vamos bien en el tour, ya pregunté, vamos bien. Vamos bien, bien. Hay muchos de acá en Barichara, así que pues bueno, opción para dormir acá tiene bastante. Aquí en la esquina llegamos a el taller de papel de Fique. Creo que el ingreso, si no estoy mal, cuesta 2.000 pesos, y acá le enseñan pues todo todo el proceso. Aquí al taller de papel. Este taller de papel, el ingreso tiene un costo de 2.000 pesos. Y es como todo el papel hecho en fibras naturales. Entonces el ingreso al taller tiene el costo de 2.000 pesos. Pero si usted quiere como conocer ya realmente todo el proceso, paso a paso de cómo hacen para crear el papel, vale 3.000 pesos adicionales. Listo. Máquinas ahí trabajando.
Ahí hay como aguas, ahí están haciendo. Entonces me parece chévere. Entonces ya sabes, si usted quiere pues hacer el tour y saber el paso a paso, pues 3.000 pesitos más y lo hace. Como un jardincito súper lindo, súper... Aquí mire, Achira Cana Indica 1 por Muy Texas. Serán las diferentes matas de las que sacan las fibras naturales para poder hacer el papel. Creo yo, ¿no? Ahora, aparte de ser tu youtuber de confianza, soy tu guía de confianza. Salimos de la casa, llegamos aquí a la esquina y vamos a subir. ¿Por qué? Porque vamos a ir a uno de los miradores más chéveres que hay acá en este lugar y como uno de los más famosos donde se pueden tomar fotos geniales, que se llama el Salto del Mico. La verdad no tengo ni idea por qué lo llaman el Salto del Mico, pero pues bueno, vamos es para allá. Y para ir al Salto del Mico le toca salir de Barichara, pues bueno, no salir, seguir a los tuk-tuks y seguir a la gente. Y esta es la vía que va para Guane, esta vía de acá. Usted pues ni sale porque sale de aquí a Barichara, o sea, Barichara queda ahí atrás. Entonces sale y llega aquí y acá entra 11 de la mañana. Y como se puede dar cuenta, bueno, ya están todos los tuk-tuk. Ve, hay uno, no, esto es un colectivo, una chiva. Salió uno, 2, 3, 4, 5, 6, como 9, 10. Venga temprano para tomarse una foto. Igual es todo esto, o sea, todo el borde está acá. Así que pues no hay tanto lío como por espacio, pero igual sí puede venir más temprano, pues está mucho más desocupado y es mucho más chévere. Hay gente acá vendiendo como agua, gaseosa, cerveza en estas neveritas. Es como el risco, todo el risco de la montaña. Porque si es, o sea, es que es bien, o sea, no hay ninguna baranda ni nada, entonces debe tener cuidado con los niños más que todo. Pero es que usted siente el precipicio muy bravo, la verdad, sí es bien berraco. Mire, de aquí para allá hay más piedritas así como salidas para usted sentarse. Es que parce, vea. Es que de aquí para abajo ya no hay nada, ¿ve? Todo este borde para tomarse fotos. Por favor, no vaya a saltar como un mico de aquí para abajo porque paila. En carro particular, el carro no se lo dejan meter allá donde dejan entrar los tuk-tuk. Entonces, antes de bajar, tiene que parquearlo por acá arriba en algún espacio que encuentre acá en las calles. Disfrecen, tour en cuatrimotos por todo Barichara, en caballos. La cuatrimoto, entonces pasan por acá y piden, alquilan. Y bueno, me imagino que si se quedan acá en Barichara, en el lugar donde se queden, pues le van a ofrecer el tour. El pique es allá en la esquina. Usted viene acá, sigue derecho y ya cuando se devuelva pues pasa otra vez por acá. Y acá Chugutu, sigue aquí derechito. Aquí otra iglesia súper bonita, la iglesia de San Antonio. Y ya, seguimos. Aquí es cuando... Ah, mire, esta es la plazoleta principal. Allá se ve ya la iglesia. Acá bajamos a una casa toda famosa y listo. Acabamos el tour. No olviden seguirme en la página de Facebook, les dejo el link acá en la descripción. Entonces para que ahí vayan y me apoyen. Y obviamente a compartir este video. Cualquier duda que tenga, escríbanlo en los comentarios, que usted sabe que yo les respondo absolutamente todo mientras vamos aquí caminando por Barichara. Yo me quedé la primera vez, la segunda vez que vine, yo me quedé en este hostel. Se llama Tinto. Ya volvimos, llegamos otra vez al parque principal donde inició todo, entonces ya sabe. Inicia por esta que es la calle Real y allá ¡pum!, le da toda la vuelta. Ah, bueno, nos faltó, bueno, este es el parqueadero del tuk-tuk, ¿cómo se puede dar cuenta? Pan. Creo que me metí súper mal. Nos faltó solo una parada que creo que fue la casa de Aquileo Parra, porque no la encontré, me perdí. Entonces, pero uno solo pasa por ahí por el frente y le explican un par de cositas y ya. Ya el parque está lleno ahí de cuatrimotos. Bueno, llegamos aquí otra vez al parque. Luego si ve la diferencia entre llegar a las 8 de la mañana y llegar a las 11 de la mañana. Mira, ya obviamente eso está ya súper lleno de gente. Vamos a hacer sí o sí el camino real de Guane y vamos a almorzar en Guane. Vamos a poner esto y vamos a iniciar acá. Vamos a iniciar. Así que bueno, vamos a darle. Bueno, muchachos, la logramos, ya llegamos a Guane. Vea lo que me demoré.
1 hora 10 minutos. A buen paso, ¿no? O sea, ya medio rápido. Logramos la caminata, el camino real. Aparte el trayecto es súper complicado, porque esto el trayecto en este tipo, en el camino está así como con piedra. Esto es como el pueblito, aquí había como ferias o fiestas, porque allá hay como una tarima y toda la vaina. Pero uy, parce, está súper lleno. Mira ese montón de carros que hay alrededor del parque y toda la vaina, o sea, mucha gente viene aquí a parchar a Guane. La iglesia es súper linda, pero el calor que está haciendo es monstruoso. Hay un museo arqueológico y paleontológico, pero ya es como un mini Barichara. Puede volver o caminando, o se puede volver también en el bus. El bus vale 3.500, pero sale a cierta hora específica. Se fue primero a la 1, entonces toca esperar hasta el bus de las 2:30. Entonces vamos a dar aquí unos poquitos de vueltas. Entonces vamos a Barichara y ya. Pues bueno, chicos, así termina un video más acá en el canal. Barichara muy bonito, muy lindo. Si quiere hacer el tour en tuk-tuk, lo puede hacer sin ningún problema. Si lo quiere hacer como yo le dije, que fue a pie, va a pasar por los mismos lugares, obviamente se va a demorar más, va a llegar mucho más cansado, así que pues bueno, ya es decisión de cada uno. Muy romántico, la verdad. Y pues bueno, de pasadía está perfecto. Ya sabes, si es pasadía y quiere tomarse unas muy buenas fotos, madrugue o venga en temporada baja, porque pues es temporada alta y pues se puede dar cuenta que hay bastantes carros. Y pues nada, chicos, gracias por ver el video y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal, compartir el video. Alguna duda que tengan sobre algún plan que se hizo o algún lugar que se visitó, pues escríbalo y déjelo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, seguirme en la página de Facebook, seguirme en Instagram, en TikTok. Y pues nada, chicos, ya sin nada más que decir, pues porque ya vamos de vuelta. Así acaba un día más. Así que, chicos, planeen con tiempo venir a Santander. No pueden dejar pasar. Si vienen a Santander, por favor, no pueden dejar pasar visitar Barichara, el pueblo más lindo de Colombia. Así que bueno, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad. Así que, chao pues.